Fíjense que las palabras de Dios se reconocen porque llegan al corazón. Yo en los primeros años de sacerdocio, cuando estaba en mi segundo o tercer año de ordenado, me mordió un perro en la casa de unos amigos, un matrimonio amigo. Ellos tenían un perro pastor belga, una perra, que tenía cachorritos. Entonces tenía mucha ganas de que yo conociera a los perritos, me llevaron a conocerlos. Y las perras, como son muy aprensivas con sus cachorros, me saltó encima y me mordió, ¿cierto? Y me mordió el labio inferior. Y me quedó la camisa llena de sangre, ¿cierto? Gracias a Dios, las personas donde estaba tuvieron el cuidado necesario para poder llevarme a la clínica alemana. Era 19 de septiembre, había un médico, un cirujano plástico que gracias a Dios estaba regando en su casa, se había quedado a descansar en su casa, no se había ido de vacaciones. Y cuando lo llamaron, pudo venir a verme y me dijo: usted va a necesitar cirugía plástica. ¿Cierto? Yo quedé, no me había visto al espejo todavía, tenía el labio hinchadísimo. Y comenzó algo que yo jamás lo esperé. En segundos la vida puede cambiar. Me operaron y quedé convaleciente en mi casa por varios días, pensando cómo iba a volver a salir a la calle a enfrentar a la gente. Cuando una persona tiene un accidente en el rostro, ese es el problema, ¿cierto? Cuando le hacen una cicatriz o pierde su dentadura, ¿cómo vuelve a enfrentar a la gente? Yo no quería salir y no tenía ganas de volver a ir a la parroquia, donde la pago. La gente sabía lo que me había pasado, no me habían visto, así que todos se imaginaban lo peor, como que la cara más o menos me había quedado desfigurada. Y yo me acuerdo que toda la gente me daba ánimo y me decía: no te preocupes, sigue más adelante, qué sé yo, va a estar bien, esto no se va a notar, qué sé yo. Pero ninguna palabra me consolaba, nada me traía tranquilidad y nada me daba el deseo de volver a empezar. Hasta que me llegó una tarjeta de una directora de un colegio. Y esa tarjeta tenía un mote, estaba atracado en un muelle y decía: el secreto de los que triunfan en la vida es que vuelven a empezar. Y esa palabra fue el modo en que Dios me habló para volver a empezar, para volver a salir, para volver a enfrentar a la gente, para seguir haciendo mi tarea de evangelizar. Entonces ahí uno se da cuenta del poder que tiene Dios, y a veces uno lo espera de modo general, uno espera que Dios nos hable del modo más tradicional, o sea, yendo a la misa, a la iglesia, cuando estoy rezando. Pero Dios nos puede hablar en un letrero publicitario, nos puede hablar en cualquier momento del día, ¿cierto? Y nos va a decir aquello que necesitamos escuchar. Si nosotros estamos alertas, nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios no es un Dios silencioso, sino que es un Dios que llama, sin volver. Un Dios que quiere hablarnos, que se quiere comunicar y que nos quiere decir aquello que nos hace falta para poder emprender nuevamente nuestro camino. Por eso yo quisiera invitarles para que hagamos esta sensibilización, esta conciencia de estar pendientes del Dios que llega, del Dios que está llamándome, del Dios que me quiere hablar, del Dios que está a veces insistiéndome en que vaya a algún lugar, en que haga esto, en que despierte de la rutina en que estoy viviendo, para que pueda tener esa confianza de que hay alguien que está sosteniendo mi vida, que está guiando mis pasos, que está dirigiendo mi existencia para que se vuelva más fructífera, ¿cierto? Porque hemos venido a esta tierra a dar frutos, ¿cierto? El Señor, cuando fue a Israel, miraba la higuera, esperaba que la higuera tuviera frutos. El Señor siempre está esperando, eso es lo que Él más anhela, que lo que Él ha sembrado de buenos frutos. Pero a veces, lamentablemente, el campo de trigo se llena de cizaña, y la cizaña no la plantó Dios, pero crece junto con el trigo. Y qué importante es dejarla crecer juntas, como dice la palabra de Dios, no arrancar la cizaña, porque al final el juicio del Señor va a separar lo que es bueno
Pero mientras tanto, nosotros tenemos la paciencia, tenemos el amor, tenemos que seguir dando testimonio en medio de la gente y en las condiciones en que vivimos, porque hoy prácticamente hay mucho temor por la delincuencia, por la violencia, hay mucha desesperanza, mucho nerviosismo, crisis de pánico. La pandemia nos dejó también a muchos con bastantes preocupaciones, depresión, temores. Y ahí uno se da cuenta que para poder superar todo eso es necesaria la fe. La fe es una gran ayuda, es una gran herramienta para poder tener la capacidad de sobreponerse, para entender que la vida, ¿cierto?, no es solamente lo que acontece, sino que lo que Dios quiere propiciar en la medida que nosotros lo conocemos y que lo dejamos intervenir en la historia. Cuando Dios interviene en la historia se transforma en historia de salvación. Y no solamente en una rutina diaria que tengo que salir al trabajo, vuelvo a mi casa, duermo, me alimento, sino que la vida se transforma en historia de salvación. Me encuentro con una persona porque es para que esa persona me ayude y me anime, o para que yo le ayude y la anime a ella. Y todo se va volviendo en algo especial. Cada encuentro, cada momento, ningún tiempo de la vida cuando uno es creyente está muerto. Si estoy esperando el metro en la estación, estoy rezando, estoy confiando, ¿cierto?, que voy a llegar a tiempo al lugar donde voy. Cuando uno pone su vida en las manos del Señor, vive todos los momentos del día con Él. Él nos va acompañando en esta rutina diaria y va haciendo que brille su presencia en medio de esas horas que a veces nos parecen muertas. Hay muchos momentos del día en que uno dice, ¿cierto?, que pareciera que no pasa nada. ¿Cierto? Ayer el Evangelio decía, en tiempos de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, vendía, pero vino el diluvio y ahí se dieron cuenta que las cosas no eran como todos los días. Entonces, vivir en la fe es estar atento a lo que pueda acontecer. Bueno y malo. La vida nos trae muchas sorpresas todos los días. Gente que se muere, gente que viaja, personas que cambian de modo de ser. Entonces, la vida está llena de cambios y lo único que no cambia es Dios, es lo que permanece. Por eso uno se ancla en Dios, se afirma en Dios. Dios es mi roca, dicen los santos. Ahí yo me sustento, ahí yo me mantengo sólido, ¿cierto? Porque lo demás se desmorona, se cae, ¿cierto? Hay un texto muy bonito de la palabra de Dios que dice, aunque las montañas se desmoronan, yo sigo confiando en la misericordia del Señor, ¿cierto? Porque la confianza en Dios tiene que ser indestructible. Cuando uno confía en Él, verdaderamente uno sabe que de algún modo Dios se la va a arreglar para que las cosas resulten. Yo creo que eso le pasó a la Santísima Virgen cuando ella, que había escuchado de la voz del ángel que su hijo iba a ser rey, ella veía que su hijo iba creciendo, que salió a predicar, veía que lo perseguían, que lo querían apedrear muchas veces, que lo trataban mal, que al final lo llevaron al Calvario, a la cruz, lo vio morir en la cruz. Pero María nunca perdió la esperanza ni la fe. Ella confió, invitó a los apóstoles a seguir en oración hasta recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y gracias a ella, ¿cierto?, tenemos la iglesia. Es María la que permitió, ¿cierto?, que naciera Jesús, es María la que permitió que nos pudiéramos reunir, congregar y que siguiéramos unidos en oración. Ella como madre nos permite darnos cuenta que la fe no es que nada malo nos pase, sino que la fe es, aunque nos pasen muchas cosas negativas, Dios está acompañando cada momento del camino. Y Él va a darnos lo necesario para que volvamos a empezar, para que tengamos la fortaleza, para que tengamos el ánimo y la capacidad de volver a seguir adelante. Entonces, les voy a invitar para que nos preparemos. Vamos a celebrar hoy día la misa. Me decía Robinson que en ella vamos a pedir por la sanación, ¿cierto?, por la salud del alma, del cuerpo, del espíritu de cada uno de ustedes. Así que ahí vamos a seguir dialogando. Ahora vamos a tener que hacer un pequeño receso por el tema de bautismo, ¿ya? Así que les dejo, pero les voy a dar la bendición para que nos vayamos preparando a lo que vamos a vivir. Ven Espíritu Santo, Creador, ven fuego que
doy gracias por cada una y cada uno de los que estamos aquí. Te pido para que tu amor, sembrado en nuestros corazones, pueda florecer, pueda dar fruto, para que tú, Señor, nos vayas regalando ese encuentro personal contigo, que nos permita descubrir que no estamos solas ni solos, sino que estamos en tu compañía. Bendice nuestra jornada, bendice la misa que vamos a vivir en un ratito más, bendice la convivencia, el almuerzo,